Bien, Eduardo, nuevamente contigo. La verdad, muy contento por poder desarrollar esta cápsula para gerencia online. La verdad que estamos muy contentos de poder conversar contigo. Hoy vamos a hablar sobre el neuromarketing. La verdad que nos encanta. Esta es una herramienta que ya se ocupa hace varias décadas, pero cada vez va cambiando y va ayudando a tener más en cuenta el cómo actúa la mente humana, el cerebro humano, el comportamiento del consumidor y por sobre todo cuando queremos analizar y estudiar nuestro nicho de mercado, nuestro segmento. Darte la bienvenida una vez más para estar aquí en Gerencia Online y queremos conversar sobre este tema del neuromarketing. Muchísimas gracias, agradecido totalmente. Sí. Perfecto, bien. Comentamos un poquito, hacer una introducción. Si bien hay gente que ya maneja este tema, conoce, pero hay un público por ahí que de repente recién lo escuchó, o los emprendedores, pymes, los pequeños, los medianos, los estudiantes, que quieren saber más sobre neuromarketing, a qué se dedica, qué hace, dónde actúa. Hacernos una breve introducción. Bueno, el neuromarketing no es nada nuevo en realidad, ¿no? Y nosotros, los vendedores, siempre supimos que la venta es un proceso psicológico, ¿no? Desde el momento en que nosotros prospectamos, desde el momento en que nosotros sabemos a quién buscar y sabemos cómo cerrar, ¿no es cierto? Vamos cerrando segmentos, hacemos preguntas, entonces siempre supimos eso, ¿no? El neuromarketing no es ni más ni menos que aplicar la información que tenemos el día de hoy, neurocientífica, aplicarlas al marketing para hacer estrategia. Nos sirve para hacer publicidad, para hacer venta directa, para hacer estrategias mismas, comunicacionales. Ya no estoy hablando de publicidad, estoy hablando de cómo nosotros introducimos un mensaje, ¿ya? Y sabemos que este mensaje, cómo nosotros hacemos tocar alguna fibra emocional. Lo que hoy sabemos, ya de manera científica, es que no somos nosotros tan racionales como pensábamos. Me explico mejor. Si fuéramos totalmente racionales, cada palabra que yo digo, cada palabra yo tendría que pensarla, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que ya tuvimos una charla. El ser humano vive en piloto automático, así se le denomina. Entonces, en realidad, nuestra conducta está casi total, en un 80-85% regido por las emociones, por las memorias previas, por toda una programación conductual que tenemos desde muy chiquitos, ¿se entiende? Y por eso es bueno que en temas de neuromarketing, antes de hacer comunicación, entendamos la cultura de cada país, ¿se entiende? Y por una programación biológica. Y finalmente la venta es eso, toma de decisiones. Cuando yo voy a comprar, no sé, cuando voy a comprar una camisa, cuando voy a comprar un pantalón, cuando voy a comprar qué sé yo, la persona que viene a comprar un vehículo, cualquier tipo de compra es una toma de decisión. Y las neurociencias están ayudando muchísimo el día de hoy en temas de marketing, cómo hacer, no estoy hablando de manipular, estoy hablando de cómo hacemos para que nuestros clientes, sabiendo que la toma de decisiones se genera acá, bien, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y cómo hacer para atraer, seducir, emocionar, sobre todo, a este potencial cliente, ¿no? O a estas masas colectivas, porque en realidad el neuromarketing está siendo más utilizado por empresas de consumo masivo que empresas de nicho, ¿bien? Perfecto. Entonces, es un poco tener en claro cómo hablarle a la mente de nuestros potenciales clientes, consumidores, qué palabras usar, cuál es el enfoque, cómo enfocar un producto, un servicio, tomando en cuenta obviamente esas 5 variables que tú decías, ¿no? Cómo se comporta, cómo es, cómo compra, su conducta y todo lo demás. Entonces es tener en claro, por eso se llama neuromarketing, ¿no? Sí. Cómo trabajar la mente del cliente o cómo preparar el escenario de la venta o la mente del cliente, qué palabras usar o qué tipo de contenidos usar o elementos usar, como dices tú, para ayudar al cliente a tomar una decisión. ¿Cómo ayudar a tomar una decisión con referente a mi producto o mi servicio? Correcto, o sea, lo que pasa es que el cerebro se fascina con metáforas. Una mujer puede hasta llorar al recibir un anillo de compromiso, así sea una baratija, así sea. Y es que este anillo de compromiso no lo ve la mente humana de la mujer, no lo ve como una joya, ¿ya? Lo está viendo como unión, compromiso, compañero de por vida, ¿no? Una persona no se compra un Rolex para mirar la hora. ¿Por qué se lo compra? Porque esto representa estatus, éxito, ¿no es cierto? Y estas metáforas fascinan al cerebro. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo está ayudando todo esto? En el año 2015 se hizo uno de los descubrimientos más grandes. La vida no es la que vivimos, es la que recordamos. Si usted a mí me hace una pregunta y me dice, y a mí me da vergüenza contestar, y le digo una mentira, ok, y si otra persona viene y me hace la misma pregunta, y me da vergüenza y tiro la misma mentira, cuando la mentira la tiré 5 veces, la misma mentira de algo que nunca sucedió,
la mente humana empieza a recrear esta situación que no existió nunca. Ya los publicistas no tienen pretexto para no hacer publicidad memorable, recordativa, y esta publicidad que es memorable, que es de recuerdo, ¿se entiende? Tiene que introducirle un mensaje, ¿ya? La empresa que mejor lo supo hacer, por ejemplo, no sé si se recuerda, Naim, la campaña Think Different de Apple. Usted no ve ahí un teclado, usted no ve una computadora. ¿Usted qué ve ahí? Los grandes genios del siglo pasado. Lo ve a Mahatma Gandhi, a Luther King, a Cassius Clay, a John Lennon, los grandes genios, ¿no es cierto? Y usted no ve. Pero ahí ponen el mensaje, somos esos genios nosotros, los que cambiamos el mundo, ¿no? Y esa publicidad emocionó mucho. Imagínese usted. Entonces el publicista ya no tiene pretexto para decir, no, es que yo quería hacer una publicidad diciendo lo que somos. No es lo que somos. ¿Cómo hacemos que a través de las emociones nos recuerden? Introduciendo siempre un mensaje. Entender que los seres humanos no somos tan racionales como pensamos. Ya la vida no es la que vivimos, es la que recordamos. ¿Y cómo hacemos que nos recuerden? Pero siempre introduciendo un mensaje. Esto en temas publicitarios, ¿no? Ya cuando vamos un poquito más a la venta, uno a uno, por detrás de casi todas las emociones siempre hay un miedo. Hay un miedo, ¿ya? La gente se compra una camisa de marca por miedo a la desaprobación social, no es por otra cosa. Una persona se compra una vagoneta, una Land Cruiser de $140.000, un tipo, porque se siente viejo. Y ese miedo le produce una tremenda angustia. Y esto es real, ¿no? Tenemos que entender los miedos. No es ético vender miedo, no es ético. Pero entendiendo los miedos con los que lamentablemente los seres humanos son biológicos, entendiendo los miedos, tenemos que tratar de ser la solución para ello, ¿se entiende? Básicamente eso es el neuromarketing, como entendiendo el proceso de toma de decisiones, nosotros hacemos que nuestros clientes se conecten, ¿ya? O simplemente, si no logramos emocionar, sería más o menos como, se me ocurre, no sé si has visto los aeropuertos, las maletas que pasan, ¿va? Así sería la publicidad, si no logramos emocionar. Si no logramos emocionar, no nos van a recordar, y si no nos van a recordar, o sea, no nos van a comprar. O las neurociencias, ya, parten de un concepto, o al menos la búsqueda de todo esto, de que el ser humano es mentiroso. Si yo le pregunto a usted por qué compró determinado producto, me va a dar una respuesta, o probablemente yo lo esté invitando a que me dé una respuesta, ¿ya? Lo que tratamos de ir es un poquito más allá. ¿Cómo funciona esta para la mente humana para poder entender los porqués? Fíjese cómo los principios biológicos, cómo ayudan. Usted debe conocer la empresa Abercrombie & Fitch. Ya, esta es una empresa que era una empresa muy chiquitita, ni siquiera ellos vendían ropa de moda. Y esta empresa agarra y dice, biológicamente, ¿cómo se comporta un adolescente? Por los cambios hormonales, este chico es rebelde, es anarquista, ¿no? El padre le dice, ponete la camisita, planchate bien, porque vamos a ir a visitar a tu tía. No, el chico quiere ir todo arrugado, quiere ir con la gorra hecha, quiere ir con la gorra rota. Y bueno, Abercrombie el día de hoy tiene 4.000 puntos de venta en Estados Unidos. Y es entender un principio biológico. Excelente, Eduardo, excelente. La verdad que los emprendedores, las pymes, hay una tarea grande por hacer. Hay que hacer una reinvención, una innovación, un cambio del concepto en sí de las estrategias comerciales. Hay que hacer una modificación total, digamos, del concepto, de los objetivos que queremos lograr, y para ello tenemos que entender muchísimo del PNL, de programación neurolingüística, y también del neuromarketing. ¿Cómo se está introduciendo, cómo se está comportando el mercado boliviano, el mercado cruceño? ¿Cómo está comportándose con respecto al neuromarketing? ¿Cómo ves tú como consultor? Y bueno, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque es algo que en otros países está ayudando muchísimo. Al mexicano, la parte emocional, como la tocamos con la muerte, aunque no lo crea, y esto es real, con la muerte, porque es un rito maya que se replicó y pasó de generación en generación, ¿no? Cómo tocamos a la cultura boliviana, con la envidia. El boliviano es el más envidioso, dicen, de Latinoamérica, ¿no? Y así, las diferentes culturas son tocadas emocionalmente de diversas formas. No a todos podemos ir con el mismo discurso de venta, tampoco no le podemos hablar al hombre y a la mujer de la misma forma, ¿no? No sé, si seguimos con la cultura, el ejemplo que más me gusta, por ejemplo, es el dinero. El dinero, o sea, el dinero tiene una significancia totalmente diferente para un norteamericano, para un latino y para un judío. Para el latino el dinero significa sexo. Para un
para el latino, para el norteamericano es control, poder, dominación. El libro más vendido en Estados Unidos es el libro este de las 50 sombras de Grey. Es una historia de sexo, es una historia de poder, fíjese, ¿ya? Y para un judío el dinero significa vida, vida. ¿Por qué? Porque los judíos, en la mente de los judíos quedó la huella traumática de la Segunda Guerra Mundial, donde solo pudieron vivir quienes pudieron sobornar soldados nazis. Y eso se replicó de generación en generación. Y usted no va a conocer un judío pobre, ¿ya? Otro gran ejemplo, el café. El café. El café, por ejemplo, para los franceses es pensamiento, reflexión. Sin embargo, para el latino tiene una significancia totalmente diferente. Para el latino es energía, entendiendo la biología, antropología, entendiendo las diferentes culturas. Y se pueden hacer, con esta información, podemos hacer acciones de marketing. Seguro que sí. La verdad que esto una vez más nos dice que administrar una empresa, hacer marketing, ventas, negociación y dirigir una gestión empresarial es ciencia y es arte. Es ciencia porque necesita mucho estudio, mucho análisis, como esto que tú invitas a hacer, de que los emprendedores hoy en día, los empresarios, los profesionales, tienen que hacer más ciencia, prueba, error, conocer, estudiar, llenarse de información. Hoy en día tenemos que tener la información más precisa, actualizada, a la mano para poder desarrollar una estrategia ganadora, exitosa. Entonces es importante que desarrollemos un poquito más de ciencia al momento de poder hacer una planificación estratégica si queremos que tengan los resultados que queremos esperar. Y arte porque necesitamos desarrollar esas habilidades importantes para poder comunicarnos, desarrollar, tener una comunicación efectiva con las personas. Debemos desarrollar habilidades importantes gerenciales si estamos en la parte de dirección o supervisión, y para todo lo que es relaciones humanas, desarrollar habilidades es importantísimo. Entonces, con esta invitación vamos cerrando y esta cápsula que nos gustó muchísimo, neuromarketing. La verdad hay mucha información que tenemos que buscar, hay que llenarnos de información. Si bien esto está ya hace muchos años en el mercado, pero en Bolivia está causando un impacto positivo en la gente que está en diferentes áreas, porque el neuromarketing o neurociencia no solo es para marketing, sino para el área gerencial, liderazgo, para la parte de dirección, recursos humanos, esencialmente para los emprendedores, para los que dirigen una empresa. Neurociencia es importante empezar a tomarlo en cuenta, a desarrollar, a buscar información e informarnos, ¿no? Totalmente, o sea, es información, como te decía al comienzo, no es nada nuevo. Las personas que hemos vendido sabemos que la venta siempre fue psicológica, pero ahora tenemos más información. El tema es cómo nosotros aplicamos esta información en acciones de marketing y las plasmamos en un pequeño plancito que nos ayude a comunicar, a vender y a hacer publicidad, ¿no es cierto? Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Muchísimas gracias.